está ocurriendo una islamización de España. Vamos a ver acá qué dice ese video, parece algo interesante. Vamos a ver qué dice. Y estamos teniendo un porcentaje muy grande de gente que llega aquí, no habla ni el idioma, se articulan en sus propias comunidades y viven al margen de nuestra sociedad. Y tienen, esto lo quiero decir, tienen una visión de la violencia, Mira, de la esa bandera acá no es de ISIS, algo así. propiedad, de la mujer, De las mujeres, efectivamente. de las mujeres sobre todo, de una serie de cuestiones que para nosotros son básicas del funcionamiento de la sociedad y que allí es la ley del más fuerte, es el salvaje oeste. Y en vez de actuar como sociedad, se les trata como a seres de luz. Y en los periódicos vemos, un joven ha apuñalado a 6 personas y te pones a mirar de dónde es ese joven y no es un joven. Joven es, pero hay más problemas ahí. Es tremendo. Mira, yo como ya puedo contar muchas anécdotas de mi edad, os voy a contar una. Interesante. Parece que está fea la cosa en España. Entonces, hermanos españoles, ayúdame a entender qué está pasando acá. Cada vez hay más acogida a la gente que, bueno, señala de forma crítica el modelo migratorio, que no solo señala la inmigración en sí, porque inmigración ha habido siempre, sino el modelo actual que lleva a la segregación, al clientelismo, a crear dependencias con determinados partidos y que lleva a crear dos sociedades paralelas. Y eso lo vemos sobre todo con las personas que vienen de contextos africanos, de contextos musulmanes, y en los cuales pues se ve que incluso desde países se está fomentando y financiando que precisamente no se integren, es decir, que vivan literalmente al margen de la sociedad. Y eso es un problema grave porque igual que hay gente que viene de Europa o que viene de Hispanoamérica, que sí tenemos más que ver, hay un choque cultural, con mucha de esta gente sí la tenemos, y es por una voluntad clara de no integrarse. Yo creo que ahí está uno de los grandes problemas. Otro, sin duda, es la masividad. Si fuera como en los 80 la inmigración, aunque vinieran de estos lugares, no sería lo mismo. La cuestión es la masividad, de que vienen más de los que tenemos capacidad de asimilar o de integrar. También está el problema de la seguridad, de que, bueno, no sabemos quién entra, no sabemos con qué intenciones, de repente se descubre que eran criminales en sus países y aquí no pasa nada, y eso también es un problema para la seguridad, de que no puedes ni salir a la calle en determinadas zonas. Y yo, principalmente, lo más grave que veo es el choque cultural, el tema de la segregación incluso fomentada por determinados países, como puede ser el propio Reino de Marruecos, y la masividad, o sea, que vienen más de los que tenemos O sea, Marruecos fomenta la migración a España, qué cosa. la capacidad de asimilar y que nuestra frontera es un verdadero coladero. Totalmente. Quería comentar, mira, yo siempre pongo un símil de imaginármelos un barco tiene una capacidad de carga. Si tú ese barco lo sobrecargas, pues el barco se va a pique y se va todo el mundo. O sea, los que estaban más los que han llegado nuevos, ¿no? Y por supuesto, pues es algo que también hay que buscar de alguna manera de racional el número ideal, por así decirlo, ¿no? Teniendo en cuenta que a lo mejor sí que nos hace falta pues, que lleguen inmigrantes. Que tú lo has dicho muy bien, Roberto, que nosotros tenemos en España la gran fortuna de poder contar con nuestros hermanos hispanoamericanos, pero sí que se integran completamente. Mientras, por ejemplo, los provenientes de países, principalmente musulmanes, apenas el 2% llevan a realizar matrimonios mixtos, sean hombres o sean mujeres. En cambio, por ejemplo, los argentinos, el 70% se integra casándose con personas, hombres y mujeres, de aquí, te quiero decir, para que veamos la diferencia total absoluta, de un 2% al 70%, ¿no? Yo creo que esto es un problema importante, porque al final no es que no queramos integrarnos, es que claramente no se quieren integrar. Y Roberto, con estos cientos de millones que se están mandando a estos países de salida en África, ¿se puede paliar la situación o simplemente lo que estamos es alimentando un sistema corrupto que se lo van a quedar los de siempre y que no va a llegar a los que lo necesiten y por tanto no se va a evitar bajo ningún concepto el que sigan llegando estos movimientos masivos a las Islas Canarias? Y también coincides con Rubén lo que ha dicho de que hay una tolerancia por parte de las autoridades marroquíes, porque todo nos da la sensación de que Marruecos no se mueve nada si de verdad no se quieren que se mueva, ¿no? Y si se mueve es porque hay esa tolerancia, esa permisividad. La mayoría España es prácticamente la entrada de Europa, no la puerta, porque está allí, bien cerca de África. Y bueno, creo que esa es una de las cosas que tiene tantos inmigrantes. El primer país a hacer España. de los países de África, porque es que hay mucho relato fantástico, pero la mayoría de los países de África están gobernados por partidos o por líderes que son herederos o directamente ellos de la liberación de África del colonialismo. Entonces, el problema no es el colonialismo, que en algunos países sí que lo es, sobre todo por el actuar de Francia, pero no los que repercuten en España, sino que el problema es las élites corruptas que hay en esos países, porque tanto la Unión Europea, porque no solo España, la Unión Europea da mucho dinero para el desarrollo, da mucho dinero para vigilar fronteras, que es que parece de chiste que un país tenga que pagar a otro para defender sus propias fronteras. Pero claro, como son estados de paso, pues en Marruecos dice, no pasa nada, que vayan pasando y que se vayan yendo y ya está. Y es que incluso Marruecos lo hace con su propia población, no solo con la gente que viene del sur de África. Y a mí me parece escatológico que estemos pagando jeeps a Marruecos, por ejemplo, para que se den paseos y ya abran las cosas para presionarnos cuando ellos quieren. Y están recibiendo dinero de España y de la Unión Europea. El dinero a Senegal. Vale, se da dinero a Senegal para invertir en el desarrollo del país. ¿Quién se queda ese dinero?
Si es que se perpetúa el problema, porque esa élite se queda ese dinero, cada vez hay más corrupción, ese dinero no va a la gente cada vez es más pobre, encima venden concesiones de sus riquezas a otras empresas, la élite esa, que es una élite de allí, de ese país. Entonces la gente pues se va yendo, y además la gente que crea problemas, incluso a nivel de locos que cortan cabezas, porque ha habido casos, dicen, venga, bonito, fuera de aquí, ya no me haces gasto ni en la cárcel, ni me haces ningún problema en el país, ni nada de nada. Y estamos teniendo un porcentaje pequeño de gente así, que es muy problemática, y luego un porcentaje muy grande de gente que llega aquí, no habla ni el idioma, se articulan en sus propias comunidades y viven al margen de nuestra sociedad. Y tienen, esto lo quiero decir, tienen una visión de la violencia, de la propiedad, de la mujer, de las mujeres. Turquía también es otro lugar en Europa que es prácticamente la puerta de entrada en Europa y recibe plata para no dejar que entre y a veces deja que entre, todo eso. Pero bueno, qué cosa, ¿no? Es difícil la situación porque si la va la gente y no se integra a la sociedad, termina obedeciendo sus propias leyes, el país de acá sufre bastante. Obviamente. Las mujeres, sobre todo, de una serie de cuestiones que para nosotros son básicas del funcionamiento de la sociedad, y que allí es la ley del más fuerte, es el salvaje oeste. Y vienen aquí y en vez de adaptarse, es el salvaje oeste. Y en vez de actuar como sociedad, se les trata como a seres de luz, y en los periódicos vemos, un joven ha apuñalado a 6 personas, y te pones a mirar de dónde es ese joven y no es un joven. Joven es, pero hay más problemas ahí. Y yo cuando hablo con gente migrante también, por ejemplo, gente que están trabajando de educadores, gente que ha nacido aquí y de verdad quiere asimilarse, claro, se encuentran con esto y ¿qué hacen? Ellos son los primeros que están hartos de esto, pero el problema es esa masividad. Y luego hay gente que se sorprende. Pero si tus padres vienen de Senegal, ¿cómo puedes querer que cierren las fronteras y que hasta que no se solucione esto no venga nadie más? Pero si eres de Senegal es imposible. Y te dicen, yo soy de aquí. Y yo soy una persona que quiero que mis hijos se desarrollen en una situación distinta a la que vinieron mis padres aquí. Y esto tú lo dices y te ponen a caer de un burro. Lo dicen y ya es como, no, es que como es negro, no, bueno, está equivocado. No, es que es la realidad que vivimos en los barrios. Es que la gente que vive en una urbanización con vigilancia 24 horas no lo vive. Y que sus hijos van a un colegio que lo pueden pagar, pero la gente que vive, yo vivo en Leganés, que no es el Bronx, pero en mi barrio pasa. De que hay gente que está incluso retornando a sus países, gente que trabaja, porque dicen que no pueden más, que para esto no han venido de Colombia o de donde han venido. Pues es tremendo. Mira, yo como ya puedo contar muchas anécdotas de mi edad, os voy a contar una. La primera vez que oí hablar de este tema fue en el año 91 a un general de infantería de marina, general de brigada, en unas conferencias en Almería, esas conferencias que se hacen en verano, y me acuerdo del año 91, fijaros bien, que dijo, es que hay que exportar estabilidad a estos países africanos para que no nos importe inestabilidad. Es que seguimos igual. Les hemos exportado estabilidad, es decir, les estamos inyectando grandes cantidades de dinero, pero seguimos exactamente igual. Y además, en el caso de Marruecos, da toda la sensación de que le sigue sirviendo el tema de la inmigración, por lo mismo que el narcotráfico, ¿verdad? Pues para extorsionarnos, para ecuacionarnos y que, como dicen, nos tienen una espita que van abriendo, van cerrando, dependiendo de los intereses para presionarnos a España. Esto me parece terrible. Ya no es que haya dos sociedades, como pasa en Francia, sino que lo que van a fomentar es el enfrentamiento político, en este caso primero, pero luego veremos a ver dónde va, porque hay muchas declaraciones de jefes religiosos islámicos diciendo que, bueno, que ahora son minoría, pero que cuando sean mayoría, que lo van a ser, pues que así es la democracia, ¿no? Y que lo harán por la fuerza si hace falta. Y que yo sepa, los españoles no están teniendo hijos, entonces se sigue llegando bastante migrantes y bueno, y la mayoría son islámicos que no se integran, posiblemente entonces en poco tiempo habrá una sustitución de la sociedad. ¿Qué piensan ustedes? Los medios. ¿Os imagináis si yo culturalmente soy cristiano? ¿Os imagináis, aunque no sea creyente, que yo saliera ahora mismo en mi canal o donde fuera diciendo nosotros los españoles o los cristianos, lo que fuera, vamos a hacer incluso por la fuerza si hiciera falta? Me cierran todo, me hacen 7 juicios de delito de odio, me escarnio, pierdo el trabajo, me vienen a pegar, que eso ya lo hacen, pero más intensamente. O sea, eso es lo que me pasaría. Entonces estamos como librando una guerra desde Occidente, pero como muy desigual, porque claro, unos son conscientes de lo que hacen y tienen planes, y los otros les damos dinero para que gestionen esos planes. Y hay partidos, creo que era, no me acuerdo si era en Melilla o en Ceuta, que hay uno que además se mueve en la órbita de Podemos y de esos grupos, de la izquierda, y que es un partido musulmán, que además está relacionado, pues como de la rama de la hermandad musulmana, es decir, es gente que lo que quieren es implantar la Sharia, sea de una manera o de otra, porque además esos grupos ya sabemos que sí que desarrollan lucha armada. Erdogan, ya ha habido episodios muy tristes, sobre todo con los kurdos, con la comunidad kurda en Europa, no me acuerdo si eran los Lobos Grises, no me acuerdo cómo se llama el nombre del grupo, que han estado actuando en Europa, incluso matando a gente en Europa. Imagínate la Sharia en España y otros lados de Europa. Qué cosa, ¿no? Qué conflicto. Con esos partidos, con ese movimiento, van a saltar las sociedades europeas. Y los europeos, en vez de estar
viendo el problema y diciendo, vamos a coger soluciones, vamos a poner soluciones. Hay que hacer cosas para solucionar décadas de políticas erróneas. Y obviamente esas medidas favorecerán a unos y perjudicarán a otros, como todas las medidas. Pero el toro hay que agarrarlo por los cuernos, porque estamos teniendo problemas para evitar la guerra, y primero vamos a tener los problemas, y luego vamos a tener la guerra, vamos a tener el conflicto grande igual. Entonces, mejor intentar tomar, para mí, lo democrático, lo justo, es intentar solucionarlo antes. Pero si tú dices algo, en ese mismo momento eres lo peor que puede haber. Y mientras tanto, cada vez avanza más el Islam, avanzan más los radicales, avanzan más los problemas. Porque los problemas que hay en España no son la izquierda y la derecha, porque es que para mí ninguno está dando solución a ningún problema. Y ellos se están organizando. Ellos tienen redes religiosas. Aquí en España hay un montón de informes de seguridad, de que hay espías, de que hay de Marruecos. Bueno, lo que pasó con el teléfono del presidente que no se sabe. O sea, hay un montón de evidencias que están pasando cosas que en otro país esto se lo hacen en Estados Unidos y se lo toma como un acto de guerra. Y Pedro Sánchez se va de vacaciones a Marruecos. Yo no lo entiendo. Y es una cuestión que como sociedad, y con esto ya termino, tarde o temprano tenemos que darle salida, porque o le damos salida o nos van a dar salida a nosotros. Esto lo llevan diciendo desde hace mucho tiempo y además lo dicen abiertamente, porque lo que hay detrás es lo que se llama el Islam político. Es decir, que no estamos hablando de los musulmanes, que son 1.800 millones de personas en el mundo, ni muchísimo menos, estamos hablando de los que manejan en los hilos del Islam. Esto ya en los años 70 lo decía el presidente de Argelia, Boumediene, lo dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas, iban a conquistar Europa con el vientre de sus mujeres. Lo han dicho todos los grandes personajes del mundo islámico, lo ha dicho Bin Laden, lo dice Erdogan constantemente. Y sabéis que hace muy pocos días en la prensa alemana salió que han creado un partido para que voten los más de 3 millones de turcos que viven en Alemania, para que voten ese partido. Y lo ha dicho Erdogan, que es que van a conquistar incluso Alemania. Porque además lo que decías tú, una vez que de manera democrática ellos elijan a sus representantes y por tanto sus representantes modifiquen las legislaciones, pues oye, a lo mejor mañana nuestras nietas o nuestras hijas tienen que ir todas con burka por ley, ¿no? Y además me he mirado el número de nacimientos que hay en el Reino Unido, en Bélgica, en Austria, que también se habla muy poco de Austria, en Holanda, en Francia, por supuestísimo, de niños musulmanes, y entonces pues te puedes imaginar, y tú sabes, esto no es una fábula. En las encuestas que hacían, cuando yo vivía allí en Francia, hacían a los musulmanes que les decían, ¿tú qué eres antes, francés o musulmán? Y todos decían que primero eran musulmán antes que francés. Es decir, esto es un tema serio, por supuesto, y lo que tú dices, Roberto, el problema es que no se puede hablar abiertamente con muchos políticos porque se creen que esto es un tema de racismo, de xenofobia, y están absolutamente equivocados. Todo respeto a cualquiera que venga aquí a respetarnos a nosotros y a cumplir con nuestras leyes y con nuestros principios y con nuestros valores. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo. Qué interesante, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de todo eso? ¿Cuál sería la solución, hermanos españoles? ¿Cerrar totalmente la migración a África, a Medio Oriente? ¿Invitar a más hermanos hispanoamericanos para ir a vivir a Europa? ¿Qué podría pasar, no? ¿Cuál sería la posible solución? Dejad en los comentarios para que, bueno, podamos juntos entender mejor todo eso que está pasando, pero parece bastante triste la situación. Yo soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil y si quieres ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal.